Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hacer un vídeo que lo habéis decidido vosotros. Lo cierto es que durante unas cuantas semanas vi que se repetía una misma pregunta, o más o menos había varias personas que hacían una pregunta similar de mi teléfono tiene un modo de mucha resolución, ¿cuándo lo uso? ¿Lo tengo que usar siempre? ¿No lo tengo que usar nunca? No me gustan cómo salen las fotografías que hago en modo normal, no me gustan las fotografías de mucha resolución. Y hace unos días planteé, mediante una encuesta en la pestaña de comunidad, qué vídeo queríais. Puse varias opciones y una de esas era hablaros de fotografías de alta resolución para móviles Samsung, Xiaomi, Realme, que tienen cámaras de 108, 64, 48 megapíxeles, depende un poco del fabricante y depende un poco del modelo, cuándo usarlos, cómo usarlos y cuáles son las ventajas o los inconvenientes de estos modos. Y como ganó esto, pues aquí vengo con el vídeo. Y la verdad es que va a ser muy rápido porque, alerta de spoiler, no va a ser ni corto, ni rápido, ni nada por el estilo. Hay muchas cosas que explicar y espero que os queden claras, así que seguimos con el vídeo. Aquellos que me preguntáis, ¿cuándo debo utilizar los modos de mucha resolución en mi smartphone? La respuesta es muy rápida. La respuesta es nunca. Y hasta aquí el vídeo. No, ahora en serio. Bueno, vamos con la intro. Lo primero y más importante es entender que la mayor parte de estos dispositivos están pensados para hacer fotografías en modos de pocos megapíxeles. ¿Qué quiere decir esto? Si tu smartphone tiene 108 megapíxeles, pero de serie hace fotografías de 25,4, tu smartphone está optimizado para hacer fotografías de 25,4. Si tu smartphone tiene 64 megapíxeles y hace fotografías normalmente de 16 megapíxeles, está optimizado para hacer normalmente fotografías de 16 megapíxeles. Con 48, 12. Pasa exactamente lo mismo y entonces nosotros lo que vamos a intentar siempre es hacer las fotografías en ese modo, en el modo automático, donde hay menos resolución. Y ahora os explico por qué. En realidad, para la mayor parte de usuarios, en especial para los móviles que tienen 64 o 108, que tenemos 25 y 16 megapíxeles, para la mayor parte de cosas esos megapíxeles son más que suficientes. Si tú quieres subir una foto a red social, lo cierto es que creo que suben 2 con algo megapíxeles, una cosa así. Depende de la red social, depende de la proporción, pero más o menos vienen siendo 2, 3 megas, 4 como muchísimo. Si tu smartphone hace fotografías en 16 megapíxeles, ¿para qué necesitas más? En realidad, incluso si las hacen 12. Hasta nos podríamos poner exquisitos y pensar, hay algunos smartphones que hacen mediante el tele fotografías de 8 megapíxeles, 12 megapíxeles. ¿Para qué vamos a querer más? Pues esto es uno de los factores. En realidad no necesitas más que esos 12, 16, 18, 20, 24, los que sean megapíxeles en la mayor parte de los casos. Entonces, si no necesitas más megapíxeles, tener más megapíxeles no tiene por qué ser mejor. De hecho, ocupan más espacio, ya almacenes en la nube o en el smartphone, y son megapíxeles que en general no vas a usar. Hay otro factor determinante y es que en la fotografía, cuanto más grande sea el sensor, mejor es la fotografía. A ver, aquí si somos sinceros, la mayor parte de las veces el sensor es el mismo, porque estás haciendo fotografías con el mismo sensor. En una te saca 108 megapíxeles, pero en otra solo te saca 24, 25, en una te saca 64 y en otra te saca 16, 48 y 12. Pero la realidad es que el sensor tiene el mismo tamaño, pero tienes menos megapíxeles. Y esto es muy importante porque cuanta más luz capture cada píxel que tú enseñas, siempre va a tener más calidad. De esta manera aprovechas mucho mejor la información de cada píxel, 4 píxeles se convierten en 1. Vosotros imaginaros, si cada píxel fuera una persona y consiguiera sacar una información determinada, si juntas 4 personas, aunque parte de la información sea la misma, cuando las combinas siempre vas a tener más información, siempre vas a tener más calidad. Y esto es lo que buscan estos smartphones con mucha resolución y que a través de unión de varios píxeles te muestren esa información. Lo que conseguimos es que con un sensor del mismo tamaño tienes las dos opciones: tener un sensor grande con pocos megapíxeles o aprovechar todos los megapíxeles si en algún momento puntual necesitas esos megapíxeles extra. Que yo os digo, la mayor parte de las veces no los vamos a necesitar. Ya cuando empecé a hablar de este apartado dije normalmente, y es que hay un factor. Por ejemplo, algunos dispositivos, no es lo más habitual, tienen una cámara principal de unos megapíxeles concretos, 12, 16, los megapíxeles que sean. Y el sensor que hace de teleobjetivo es el que tiene muchos megapíxeles y hace de teleobjetivo mediante recorte. Nos ofrece el modo de alta resolución y el modo de recorte, y en estos casos estos sensores sí que son bastante peores que el sensor principal. Por ejemplo, ahora mismo estoy probando un smartphone que es así: tiene un gran angular de 12, un sensor principal de 12 y tiene un teleobjetivo de 108 megapíxeles. Lo que hace con esos 108 megapíxeles es recortar para hacer el zoom del teleobjetivo, o te hace las fotos de gran resolución de 108 megapíxeles. Pero tú en realidad, si quieres hacer una foto buena de calidad, lo que tienes que usar es el modo de 12 megapíxeles. Aquí tienes que saber tú cuál es tu tipo de smartphone, porque en estos hay mucha más diferencia que en los que simplemente rescalan. Así que en este sentido hay que tener mucho cuidado. No todos los smartphones son iguales, no todos los fabricantes lo hacen igual, e incluso fabricantes que con un teléfono lo hacen de una manera, en otro teléfono lo hacen de otra. Por eso lo recomendable, si no necesitas para nada esos megapíxeles extra, es que utilices el tamaño estándar con el que él saca
las fotos, ya sea 12, ya sea 16, ya sea 25, el tamaño que sea. Aunque antes ya lo dejé deslizar por ahí y os dije, si tú en realidad no necesitas esos megapíxeles extra, ¿para qué los vas a usar? Hay un pequeño detalle que también hay que comentar o que sí que me gustaría añadir. En algunos casos, cuando nosotros estamos hablando de hacer fotografías de muchos megapíxeles, el problema que tiene el smartphone es que tiene que procesar y nos tiene que enseñar más megapíxeles. Y eso al final lo que acaba haciendo es que, aparte que las fotografías ocupen más, que es un problema que se puede solucionar, es que sea más lento muchas veces procesando estos modos de alta resolución. Entonces al final lo que tenemos es una experiencia más lenta. Si estás haciendo diferentes fotos y quieres hacer una foto aquí, otra foto ahí, otra foto allí, son rápidas en un momento en el que hay mucho movimiento. Si tú utilizas estos modos de 108 megapíxeles, de 64 megapíxeles, los que sean, tiene que procesar toda esa información y después guardarla, con lo cual va a tardar mucho más que haciendo directamente las fotografías en un modo normal. Algunos me diréis, pero Rubén, cuando hace las fotografías de 12, 16 o 25 megapíxeles, hace las fotos del mismo tamaño y agrupa varios píxeles. Sí, pero solo procesa la agrupación de píxeles y solo guarda la agrupación de píxeles, no guarda el tamaño completo. Entonces hay dos procesos ahí en los que es más rápido de base. Y eso, bueno, en algunos momentos pues puede ser importante. Y algunos me diréis, vale, ¿y todo esto en qué se traduce? ¿En qué mejoran esas fotografías de menos resolución? Porque me dices que son más píxeles, más tal, más información. ¿Pero en qué lo voy a notar? A ver, en algunos smartphones se nota poco, se notan situaciones muy concretas. Pero por ejemplo, en el momento en el que la luz baje un poco, los modos de menos resolución van a funcionar mejor que los modos de más resolución. Al tener el píxel más grande, siempre vas a sacar más luz y más información. Eso es importante. También generas más detalle. Al juntar 4 píxeles en uno, lo que consigues es que la información de 4 píxeles, a la que le puede faltar cierto detalle, cuando los juntas, lo que haces es mejorar el detalle. Esto es muy fácil de entender. Tú abre cualquier fotografía que tengas, en el smartphone, en el ordenador, en un tamaño concreto, la reduces, cuando tú reduces esa fotografía se ve mejor, parece que las líneas están más definidas, parece que tienes más detalle en general, y esto es lo que pasa con las fotografías de 12, 16, 24 megapíxeles frente a 48, 64, 108 megapíxeles. Es que tienes un nivel de detalle superior y este ha sido realmente uno de los cambios más importantes que hemos visto. Además es detalle, no es enfoque añadido digitalmente, no es nitidez añadida digitalmente, que lo cierto es que en muchas fotografías no acaba de quedar todo lo bien que debería y hay algunas marcas que abusan. Así que ya veis, de base es siempre mejor utilizar esos modos con menos megapíxeles. Pero ¿para qué podemos usar los modos con muchos megapíxeles? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué nos pueden valer? A ver, en algunos casos se pueden utilizar, evidentemente. Una fotografía donde no haya grandes contrastes, una fotografía donde haya bastante luz, tú puedes usar estos modos. En algún caso puntual, si tú tienes ese tamaño extra, pues la verdad es que está bien. Me imagino, vas a un sitio bonito de vacaciones con una buena luz, un día nublado que se vea todo como muy plano para no tener grandes contrastes, y dices tú, bueno, ¿para qué voy a hacer la fotografía con 16 megapíxeles si la puedo hacer con 64 y se va a ver bien? Bueno, pues muy sencillo. Puedes hacer una con 16 y otra con 64 y tienes las dos, puedes hacer la de 64 y vas a tener calidad. No todos los smartphones son iguales, en algunos cuando haces la fotografía con muchos megapíxeles pierdes muchísimo rango dinámico y pierdes esa calidad, en otros no pasa así. O por ejemplo, dividir una foto en partes. Oye, yo es que quiero subir en Instagram una foto dividida en varias partes, ¿no? Para que cuando la suba a Instagram tenga diferentes partes y la gente vaya pasando partes de una foto porque es horizontal. En vez de hacer un panorama que a lo mejor te pasa de tamaño porque tú lo que quieres es algo concreto, un detalle, evidentemente si utilizas los modos de más megapíxeles tienes mucho más margen para recortar que si utilizas los de pocos megapíxeles. Puede ser otra opción, un fondo de pantalla para el ordenador, tienes una pantalla en 4K, oye, pero yo estoy aquí y quiero hacer una foto de este paisaje para hacer el fondo del ordenador. Bueno, pues a lo mejor sí que es mejor tener esos más megapíxeles para que no se vean cosas raras en los píxeles que tener un poco más de rango dinámico, pero son esos pequeños puntos. Otro a lo mejor donde se puede usar, para lo que utilizan muchos fabricantes, esos megapíxeles extra, para hacer zoom. Si tú dices, oye, en vez de hacer zoom automáticamente con el smartphone, que el fabricante me haga el recorte, me haga el zoom, el digital, lo que voy a hacer es la foto con muchos megapíxeles y después la bajo al programa que sea, Snapseed, si no lo sabéis usar, aquí os dejo un enlace, y de una manera muy sencilla recortáis y vosotros generáis una fotografía de más megapíxeles que si hubierais hecho 16 y recorte. Generáis una más grande y hacéis el recorte, con lo cual igual os queda de 12, os queda de 14, os queda de 18, los que sean. Entonces, son esos pequeños detalles, esos pequeños puntos donde a lo mejor dices, bueno, esta fotografía la puedo usar para esto, para aquello o para lo otro. Y ahí sí que podéis a lo mejor decidiros por los modos de muchos megapíxeles. Bueno, como estoy viendo eso de que el vídeo iba a ser rápido, no es así, porque lo cierto es que hay muchas cosas que contar, pero bueno, era un poco la parodia de nunca lo debéis usar. Ahora viene ese bonus o ese extra que venía un poco para algunas personas dentro de ese vídeo. Y ahora entiendo por qué es, y es que hay un fabricante concreto, no voy a decir el nombre porque creo que está algo que está mal hecho y tampoco hay por qué criticarlo así libremente sin más, que vienen sus fotografías cuando las haces en full.
¿Cuál es el problema de hacer las fotografías en full? Que en algunos casos, como los teléfonos son tan panorámicos y los sensores no tienen esa forma tan panorámica, cuando tú haces una fotografía con un smartphone que no tiene muchos megapíxeles, no tiene 108, al final lo que consigues son fotos de 7, 8 megapíxeles. Entonces, claro, el problema que tienes es que ves muy pocos megapíxeles, porque en el momento en el que haces un poco de zoom con una pantalla de ese tamaño, ya se ve que ha llegado al límite del detalle, ya estás haciendo zoom digital sobre la fotografía y ahí es donde está el problema. La mayor parte de sensores, por ejemplo una cámara, utilizan el formato 3:2, que es un formato que son 3 de ancho por 2 de alto. Ahora mismo yo estoy grabando este vídeo en 16:9, que son 16 de ancho y 9 de alto. Muchos de los smartphones que tenemos ahora mismo tienen formatos 20:9, 21:9, 22:9 incluso. Esto es muy sencillo de entender. La mayor parte de sensores, por lo que he visto, utiliza una proporción parecida a 4:3. Entonces, si tú tienes aquí 4 y aquí tienes 3, cuando utilizan la pantalla completa, se ve más bonito. Cuando tú abres la pantalla y ves todo completo, como si estuvieras haciendo una fotografía, sí que es cierto que visualmente impacta más, porque ves toda la pantalla, tienes el botón de disparo y los ajustes superpuestos, aunque en realidad lo que estás haciendo es utilizar esos 22 como si fuera esos 4, y en vez de aprovechar los 3 que tienes en vertical, es una proporción muy inferior, estás perdiendo muchos megapíxeles por un lado y por el otro. En algunos casos, en vez de hacer una fotografía de 12 megapíxeles, la haces de 8, en vez de 16 la haces de 11 y en vez de 25 la haces de 18. En algunos casos es suficiente, pero en otros puede no ser suficiente. Si además te hace eso en un sensor angular de 8 megapíxeles, estás perdido, porque estás haciendo fotografías de 4 megapíxeles y pico en sensores que ya no son muy buenos. Entonces, la calidad que te da visualmente es muy inferior. Mi recomendación es que si tiene 3:2 o si tiene 4:3, utilicéis 3:2 o 4:3 de proporción. La mayor parte de smartphones vienen en 4:3 o por lo menos es lo que permiten, entonces eso sería lo recomendable. Que utilicéis de manera habitual el ratio 4:3 para hacer las fotografías, para aprovechar el tamaño máximo del sensor y cuando tú hagas fotografías de 16 megapíxeles te salgan fotografías de 16 o de 15:9 o de 15:8 porque puede haber un pequeño recorte, el sensor puede tener una proporción diferente a lo mejor por agrupación de píxeles, pero bueno, más o menos. Por ejemplo, las cámaras de 24 megapíxeles no tienen 24, tienen 24:2, 24:3, ese es el tamaño real, pero después la proporción es un poco diferente. Pero bueno, esto es para que lo sepáis, simplemente para que tengáis la referencia. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya quedado claro que los modos de alta resolución no se deben usar casi nunca. Espero que os haya quedado claro que tenéis que utilizar el ratio que se parezca más a 4:3 o a 3:2. Y poco más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros, cualquier duda, consulta, comentario o queja en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.